amigos, qué gusto estar con ustedes, cuando menos en video. Saludos desde México a las lejanas tierras de Córdoba, Argentina. Gracias, un honor tener la oportunidad de participar en este gran evento. Hoy me toca platicarles sobre la implementación de las tecnologías de la información y comunicaciones en los procesos judiciales de México. Y para ello resulta importante hacer una distinción fundamental. La informática jurídica hace de la informática un instrumento del abogado y el derecho informático hace de la informática el objeto del derecho. De ahí entonces que existen diferentes tipos de informática jurídica, partiendo de manera primaria por la informática jurídica documental, que a final de cuentas se refiere de una manera específica al procesamiento automático de documentos jurídicos. En México en particular hemos desarrollado muchísimo este tipo de informática, con portales o con sitios web que nos dan acceso a legislación, nos dan acceso a consultas, nos dan acceso a tesis jurisprudenciales. Por otro lado, tenemos la informática jurídica de gestión y es en este sentido cuando buscamos automatizar procedimientos en las oficinas de los operadores jurídicos o en su caso judiciales. Tenemos pues un caso típico, un caso muy específico, que sería el juicio en línea en México. El juicio en línea es importante porque procura la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas, así como cualquiera de los procedimientos previstos en la norma, incluso en aquellos en los que sea procedente la vía sumaria. Por otro lado, también tenemos la informática jurídica metadocumental o informática jurídica decisional. Esta informática jurídica metadocumental o decisional comprende ya el campo de la inteligencia artificial. Hablamos de sistemas expertos, concretamente de sistemas expertos jurídicos, que de alguna forma reproduce la actividad del jurista y sirven como un auxiliar en la adopción de decisiones para problemas concretos. Tenemos un ejemplo típico de este esquema o de este caso, que es el Tribunal Virtual en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el cual se puede seguir un proceso de punta a punta utilizando ciertos operadores jurídicos y de alguna forma una serie de catálogos que nos permiten como auxilio incluso llegar a tener una propuesta de resolución por parte del sistema, del equipo que se utiliza. Es un concepto muy interesante, ha sido muy innovador, pero obviamente nunca va a sustituir la labor del juzgador. Supone un gran apoyo, concilia de alguna forma, verifica información, integra información, la compara y de alguna, pues utilizando esta inteligencia artificial y los sistemas expertos puede llegar hasta el extremo de relacionarlo con las demás resoluciones que se han dado en ese tribunal o incluso puede fortalecer la decisión del juzgador comparándola con decisiones que se han tomado en casos similares en los más altos tribunales. Y de aquí llegamos al tema derecho informático y para ello tenemos que distinguir tres tipos de derecho. El derecho de la información, que es la parte del orden jurídico que regula la información, es decir, conjunto de normas
reglas y principios que se refieren a la información como objeto. Por ejemplo, legislación en materia de protección de datos personales y privacidad. En segundo lugar, el derecho a la información. Es el derecho al mensaje informativo. Es el derecho humano que de alguna forma, atendiendo la transparencia gubernamental, tiene el ciudadano para hacerse de información relacionada con las distintas dependencias gubernamentales que conforman, las entidades públicas. En este caso, pues la legislación de transparencia o incluso la garantía constitucional del derecho de petición es un ejemplo claro. Por otro lado, el derecho sobre la información, es decir, implica considerar a la información como un bien en sentido jurídico y por ende susceptible de apropiación. Este es el caso típico de lo que sería el derecho de la propiedad intelectual, por ejemplo, marcas. Por último, y ya como corolario, tenemos al derecho informático, que es el conjunto de leyes, normas y principios relacionados con la informática. Y es en ese sentido como en México ha habido normativa muy específica y concreta en relación con este punto aquí en México. Vamos a platicar un poco de distintas reformas que se han presentado en México, partiendo de una reforma madre en el ámbito comercial que se le ha denominado la miscelánea en el ámbito de comercio electrónico, que son las reformas del 29 de mayo del 2000. Estas reformas fueron particularmente importantes, ya que establecieron que el consentimiento se considera expreso si es que se lleva a cabo utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y no solo eso, sino se establecieron sendas presunciones legales, tanto de atribución como de integridad, para fortalecer este consentimiento electrónico como perfectamente válido y expreso. Se define al documento electrónico y se le da valor probatorio con 3 condiciones. La primera, que se garantice la integridad del documento. 2, su atribución a las personas obligadas. Y 3, que sea accesible para una consulta ulterior. Respecto de estas 3 requisitos para considerar como prueba en juicio a un mensaje de datos, se establecieron 2 grandes presunciones legales, una presunción de integridad y otra presunción de atribución. Posteriormente hubo un decreto de reformas en materia de firma electrónica, con la cual de alguna forma nos trajimos o hicimos propia la ley modelo de firma electrónica de UNCITRAL, ¿no? Conforme a todas las disposiciones relacionadas con la firma electrónica avanzada. Para ello se tuvieron que nombrar o crear o acreditar distintos prestadores de servicios de certificación. En México pueden ser prestadores de servicios de certificación, instituciones públicas, empresas comerciales o los fedatarios. Por otro lado, también pueden ser prestadores de servicios de certificación, secretarías de Estado, o sea, dependencias gubernamentales, y el propio Banco de México como un órgano independiente. Se han establecido reglas muy interesantes en materia de digitalización documental con valor legal que ayudan y auxilian a muchas empresas para darle valor legal al documento digitalizado. Es decir, no solo el documento nace en físico y se digitaliza o nace solamente en electrónico. La idea es que ese documento que nació en físico y se digitalizó pueda llegar a tener valor legal, ¿no? Con algunos requisitos establecidos en la norma es posible hacerlo, y con el apoyo de una norma oficial mexicana de conservación y digitalización de mensajes de datos. Asimismo, se autorizaron algunas disposiciones para el envío y la operación de comunicaciones electrónicas certificadas. Vámonos a la parte procesal.
La prueba en juicio. Nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba el mensaje de datos y establece reglas específicas de valoración por parte del juzgador. Debe de estimar primordialmente la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó el mensaje de datos, así como la atribución y la accesibilidad, es decir, que sea íntegro, atribuible a las partes obligadas y accesible para una ulterior consulta. Lo mismo dice el Código de Comercio, habla de fiabilidad. En los juicios mercantiles se reconoce como prueba la información generada o comunicada a través de medios electrónicos. Lo mismo en la parte administrativa, es más, contamos con una ley de firma electrónica, ¿no? En el ámbito financiero, la propia ley de instituciones de crédito también habilita el uso de medios electrónicos. Dentro del contexto laboral, el artículo 776, fracción octava, habilita la posibilidad de utilizar medios electrónicos como prueba en juicio, ¿no? E independientemente también el uso de la firma electrónica dentro del ámbito laboral. Y ni qué decir del ámbito fiscal, en donde pues se autoriza también el uso de medios electrónicos y pues es tan común el uso de la factura que más del 99% de los contribuyentes mexicanos usan para facturar la firma electrónica. Y todas las declaraciones de impuestos se llevan a cabo utilizando medios electrónicos, la firma electrónica. Dentro del ámbito penal también reconoce en juicio la prueba electrónica, ¿no? Y en este sentido resulta importante aclarar que cuando se presenta es importante entregar al órgano jurisdiccional, si es que éste no cuenta con los elementos necesarios para la reproducción del medio electrónico, que la parte que los ofrezca debe de proporcionar o facilitar. También hubo referencias y reformas importantes para los juicios de amparo, en donde establece la posibilidad de enviar o de presentar la demanda con el uso de tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, precisamente la regulada por el Consejo de la Judicatura Federal. ¿A qué vamos? La firma electrónica y la firma autógrafa son funcionalmente equivalentes, tienen el mismo valor legal y aún más, la firma electrónica tiene 3 presunciones legales que la fortalecen: integridad, accesibilidad y, en el caso particular de la firma electrónica avanzada, el no repudio. Hoy por hoy existen distintas dependencias que pueden generar firmas certificadoras digitales, ¿no? Tenemos Secretaría de Función Pública, Secretaría de Economía y Banco de México. Banco de México acredita al SAT, la Secretaría de Economía a instituciones públicas, empresas comerciales y fedatarios, y la Secretaría de Función Pública, por así decirlo, acredita a secretarías de Estado. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura Federal, pues de acuerdo a un acuerdo propio de unas disposiciones legales propias, está en aptitud de emitir certificados digitales tanto a los juzgados que la integran como precisamente a los litigantes para poder operar. Comentábamos también con un juicio en línea, la posibilidad de utilizar videoconferencia para realizar audiencias. El uso de medios electrónicos está perfectamente validado y tenemos referencias específicas. Contamos con una legislación de firma electrónica muy sólida, muy fuerte y en medios electrónicos muy utilizable. A final de cuentas, la verdad creo que es una experiencia de éxito. En la legislación estatal y municipal, 28 estados de la República tienen legislación ad hoc al respecto y claro que hay jurisprudencia y tesis relacionadas con medios electrónicos, haciendo esta perfectamente válida en México. Les agradezco muchísimo el favor de su atención y pues me quedo a sus órdenes para atender cualquier duda, comentario o sugerencia.
les envío una presentación en donde pues de alguna forma viene pues en imágenes y en algo de texto, algo de información, pero tienen por ahí mis datos de contacto. Gracias de veras.